Estrecho confidente del presidente ruso Vladimir Putin, controla el grupo Wagner, una estructura mercenaria respaldada por el gobierno ruso que está involucrada en conflictos militares en África, Siria, Ucrania y otras regiones del mundo, así como empresas acusadas de interferir en las elecciones estadounidenses en 2016 y 2018. Las operaciones de Prigozhin estaban estrechamente vinculadas al Ministerio de Defensa ruso y a la GRU. Después de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, se confirmó que se había creado la Agencia de Investigación de Internet, conocida comúnmente como la Granja de Troles, con el propósito de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Yevgeny Prigozhin nació el 1 de junio de 1961 en San Petersburgo, Rusia. Hijo de Violeta Prigozhina, su madre murió cuando él era un pequeño. Prigozhin finalizó la escuela en el internado número 62 en 1977, actualmente el colegio número 1 del Reserva Olímpica. El 29 de noviembre de 1980, cuando tenía 18 años, el tribunal de Leningrado lo condenó a 2 años de libertad condicional por robo. En marzo de 1980, Prigozhin y 3 amigos asaltaron a una mujer que caminaba sola por una oscura calle. Uno de ellos distrajo a la mujer pidiéndole un cigarrillo mientras ella buscaba en su bolso. Prigozhin se acercó por detrás y le sujetó el cuello, apretándola hasta que perdió el conocimiento. En ese momento, su amigo le quitó los zapatos, mientras que Prigozhin le quitó los pendientes de oro. Huyeron dejando a la mujer tendida en la calle. Según el tribunal, este incidente fue uno de los numerosos robos cometidos por Prigozhin y sus amigos en San Petersburgo durante varios meses. Prigozhin fue condenado en 1981 a 13 años de prisión y pasó el resto de la década tras las rejas, sin presenciar la llegada de la perestroika de Mikhail Gorbachev. Finalmente fue liberado en 1990, cuando la Unión Soviética se encontraba en proceso de desmoronamiento, y regresó a San Petersburgo. Cursó estudios en el Instituto Químico Farmacéutico de Leningrado. Sin embargo, en una entrevista, Prigozhin afirmó que no completó sus estudios en esa institución. En 1990 empezó vendiendo hot dogs en Leningrado. Después, en 1993, se convirtió en el gerente de la red de supermercados Contrast. En 1995, la red había crecido hasta abrir 10 tiendas. En ese mismo año, inaugura la bar tienda Vini Club en la isla Vasilyevsky. En diciembre de 1996, junto con sus socios, abrió el restaurante de lujo Staraya Tasmochnia en San Petersburgo, en el edificio del Instituto Zoológico de la Academia Rusa de Ciencias. La inversión de $350.000 se recuperó en 5 meses y para finales de ese año se había ganado el primer $1.000.000. En 1996 también estableció la empresa de catering llamada Concord Catering. En la primavera de 1998 abrió el restaurante New Island, que se convirtió en un lugar visitado por la élite financiera y política. En 2001, en este restaurante se celebró una cena con los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin y Jacques Chirac. Prigozhin sirvió la comida personalmente. En mayo del 2002, Putin escribió a George W. Bush en ese lugar. En 2003, el presidente ruso celebró su cumpleaños en New Island. A lo largo de la década del 2000, Prigozhin se fue acercando cada vez más a Vladimir Putin. Durante 2003 dejó a sus socios comerciales y estableció sus propios negocios. Una de sus compañías, Concord Catering, comenzó a ganar numerosos contratos gubernamentales. Recibió cientos de millones en contratos para alimentar a niños en las escuelas y trabajadores gubernamentales. En 2012 obtuvo un contrato para suministrar comidas al ejército ruso por valor de $1.200 millones durante un año. Se alega que parte de las ganancias de este contrato se utilizaron para iniciar y financiar la agencia de investigación en Internet. El 11 de diciembre del 2018, una compañía que afirmaba no estar relacionada con Concord Catering, llamada MSK LLC, recibió 2.5 millones de rublos por un banquete anual del Día de los Héroes de la Patria, celebrado en el Kremlin. Sin embargo, MSK LLC compartía el mismo número de teléfono de contacto que Concord. El 11 de diciembre del 2019, la compañía recibió otros 4.1 millones de rublos por otro banquete. En 2012, trasladó a su familia a una propiedad en San Petersburgo, que contaba con una cancha de baloncesto y una plataforma de helicóptero. Por entonces, ya era propietario de un jet privado y un yate de 115 pies. Además, fue propietario de otras aeronaves como 2 Cessna 182, así como Jet Embraer Legacy 600, British Aerospace 125 y Hawker 800 XP. La Fundación Anticorrupción acusó a Prigozhin de prácticas comerciales corruptas. En 2017 estimaron que su riqueza ilegal superaba los 1.000 millones de rublos. Se le acusó también de estar vinculado a una compañía llamada Moskovsky Shkolnik, que había suministrado alimentos de mala calidad a las escuelas de Moscú.
lo que provocó un brote de disentería en 2019. A Prigozhin se le consideraba fundador del grupo militar privado Wagner Group, afiliado a Kremlin, pero hasta el 26 de septiembre del 2022 no se reconoció, afirmó, como el fundador. Específicamente para apoyar a las fuerzas rusas en la guerra en Donbass, en mayo del 2014, desde entonces sus actividades se expandieron para abarcar otras regiones en África y Oriente Medio. Incluso antes de su confirmación ya existía un consenso relativo entre los medios rusos y extranjeros de que Prigozhin era el fundador o tenía fuertes vínculos con Wagner. El grupo era liderado públicamente por Dmitry Utkin, quien fue jefe de seguridad de Prigozhin en febrero del 2018. Concord y Prigozhin negaron cualquier conexión con Wagner. En noviembre del 2016, la compañía confirmó a los medios rusos que el mismo Dmitry Utkin, que lideraba el Wagner Group, después estuvo a cargo de los negocios de alimentación de Prigozhin. En febrero del 2018, Wagner atacó a las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos en Siria, en un intento de tomar un campo petrolífero. Durante el posterior ataque aéreo de represalia por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, murieron entre 10 y 100 de sus mercenarios. En julio del 2018, 3 periodistas rusos que trabajaban para una organización de noticias, a menudo crítica del gobierno ruso, fueron asesinados en la República Centroafricana, donde intentaban investigar las actividades del Wagner Group en ese país. El gobierno ruso había comenzado una colaboración con el presidente de la República Centroafricana en octubre del 2017. Wagner también tuvo un papel significativo durante y antes de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Incluso Prigozhin viajó a Donbass para supervisar el progreso del grupo. Se le vio en la línea del frente vistiendo uniforme militar junto al miembro de la Duma rusa Vitaly Milonov. En agosto de 2022, el grupo Wagner comenzó a utilizar vallas publicitarias para reclutar miembros en Rusia y en septiembre del 2022 se filtró un video en el que aparecía a Prigozhin intentando reclutar convictos para fortalecer las fuerzas rusas en las líneas de frente de la guerra contra Ucrania. Según estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales, sus filas aumentaron hasta alcanzar los 50.000 efectivos, entre los que se cuentan decenas de miles de expresos reclutados en cárceles de toda Rusia. El 23 de octubre de 2022 afirmó que sus fuerzas estaban avanzando de 100 a 200 metros por día. El 9 de abril del 2023, Ucrania afirmó que el grupo Wagner estaba perdiendo alrededor de 100 personas al día y que Rusia se vio obligada a desplegar paracaidistas y brigadas motorizadas en la ciudad debido a las grandes pérdidas que el grupo había sufrido. Prigozhin mismo admitió posteriormente el 30 de abril que sus fuerzas habían perdido 94 hombres solo ese día en la ciudad, con otras 99 muertes en las acciones ofensivas del día siguiente. Volvió a enfatizar que estaban sufriendo 5 veces más de las pérdidas que esperaban.